necesito que estén bien atentos porque van a necesitar un tanque de oxígeno, van a necesitar ponerse 4 cinturones y van a necesitar ponerse un cinturón en la cabeza y en el cuello porque se le va a explotar, ¿ok? Yo quiero que estén conmigo en esto. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, te damos las gracias por este día. Gracias, Señor amado, por la oportunidad de poder estar en este discipulado nuevamente y poder compartir tu palabra, poder compartir tu conocimiento. Háblanos en el día de hoy, Señor. Dios mío, yo enseño, pero es que si tu revelación, estoy enseñando palabras vacías. Háblanos a través de tu Espíritu Santo, haznos entender y conocer las profundidades tuyas, Señor, y que esto sirva de crecimiento a la iglesia y a tus ministros para que puedan trabajar en honra y en dignidad delante de ti. En el nombre de Jesús, amén y gracias a Dios. Esta es la tercera parte del tema de reconciliación. ¿Ok? Entonces, hoy acabamos en reconciliación. Yo voy a hacer un resumen pequeño de lo que hablamos en la primera, lo que hablamos en el segundo discipulado y en este, para que pueda entonces uno tener una secuencia de lo que se está hablando. Yo había hablado acerca de que cuando Dios crea a Adán, Él está creando a Jesús. Adán es el negativo de Jesús, una tipología de Jesús. Cuando Dios crea a Adán se parece al Padre y se parece a Jesús. ¿Verdad que sí? A su imagen y semejanza. Y había dicho que en Juan 14, cuando Felipe le pregunta, muéstranos al Padre, Jesús le dice, si me han visto a mí, has visto al Padre. O sea, yo me parezco al Padre. Habíamos compartido de que si Jesús se parece al Padre y Adán se parece a Jesús, entonces Jesús y Adán tienen parecido. Algo bien curioso. En Dios no hay curiosidades, todo es con propósito. Entonces Adán es la sombra del que había de venir. Jesús es el original. Por lo tanto, reconciliación, lo que hizo Dios con Adán, en perfecto, no había pecado, no había nada, se destruye por el pecado y Jesús viene a la tierra a reconciliar todo lo que se había perdido y volverlo al original. Y cuando vamos a ver el original, si Adán es la copia de Jesús, Jesús es el original y nuestro Padre Celestial envió a su Hijo para que arreglara todo este revolú. Aleluya. No envió un ángel, no envió a Miguel, no envió al arcángel Gabriel, no envió a una estrella, envió a su Hijo. Dios santo. Y yo quiero que usted vaya viendo el propósito. Entonces hablamos también de que cuando Dios crea a Adán le da autoridades. Cuando Adán peca, las autoridades no se le van de él. Él sigue teniendo autoridad sobre los animales, pero los animales ya no le corresponden igual, pero sigue. Hasta el día de hoy, nosotros tenemos animales domésticos. El ser humano se sigue enseñoreando de los animales. Habíamos hablado de que la maldición de Génesis 3 es Dios maldiciendo a la mujer, al hombre y a la tierra, y maldijo a la serpiente. En ningún momento Satanás maldice nada. La palabra de Dios está por encima de todo. Satanás no es el creador de las enfermedades. Satanás no es el creador del pecado. Satanás no es el creador de la muerte. Eso lo creó Dios. Porque la definición de pecado es estar en contra de los estatutos de Dios. Por lo tanto, Dios creó la luz y creó las tinieblas, porque Él es el que define las cosas. Entonces, cuando Adán peca, sigue habiendo día, noche, sigue habiendo temporada, sigue habiendo sol, luna, estrellas. Lo que cambia es
el hombre carnal empieza a envejecer. Y los animales, por causa de que la cabeza de la creación era el hombre, por causa de que él peca, también los animales empiezan a envejecer, y entonces ahí encontramos con la muerte. Y un dato bien importante, hablamos de que cuando Dios hace al hombre, Dios nunca le dijo al hombre: enseñoréate de los hombres. Nunca se lo dijo. Dijo: enseñoréate sobre las aves del cielo, sobre las bestias del campo, y enseñoréate sobre los animales que están en el agua, debajo del agua. Nunca le dijo: enseñoréate de los hombres. Eso es un punto bien importante, lo vamos a tocar más adelante. Entonces, cuando pasan ciertos asuntos, y quiero empezar con la clase de hoy. Y por último, ya había definido de que cuando Dios crea al hombre, lo crea del polvo de la tierra. Como lo crea del polvo de la tierra, le da autoridad sobre lo creado en la tierra. Dios nunca le dio autoridad al hombre sobre los ángeles, sobre los ángeles caídos. No le dio autoridad sobre otras estrellas. Le dio autoridad lo que está creado en el planeta Tierra. Porque más adelante dice: porque polvo eres y al polvo volverás. Y habíamos discutido de que el que le puso nombre a todos los animales fue Adán. Dios no le puso nombre. Y en hebreo, poner nombre significa llamar dándole características de oficio al animal. Cuando Adán le dio la característica al elefante de nombre, le dio también el propósito de cómo moverse y qué hacer. Cuando se lo dio a la jirafa también, cuando se lo dio al venado también. Todo nombre que él puso va junto con oficio, ¿ok? Y entonces hablamos que hay autoridades carnales, hay autoridades espirituales, y terminamos con el verso de Amós 3:7, que dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que le revele su secreto a sus siervos los profetas. Por ende, Dios no puede hacer nada en la tierra sin que un ser humano se entere. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y el hombre es carne. Y cuando Dios crea a Adán, le da la autoridad para que Adán se manifieste con una ley de que todo lo que tiene carne va a reinar aquí en la tierra. Amén. Y tocamos por encimita el revolú de Génesis 6, de los ángeles caídos que vinieron y tuvieron hijos con las hijas de los hombres, y Dios los castigó. Y en el libro de Judas te habla que Dios aprisionó a ese ángel o esos ángeles y los castigó por lo que hicieron, porque rompieron una ley. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Significa que nosotros los hombres estamos en esta tierra, y porque tenemos carne y porque tenemos espíritu, tenemos autoridad en esta tierra. Papá y mamá tienen autoridad para ponerle nombre a sus hijos. Y cuando usted le ponga nombre a sus hijos, por amor a Dios, que tenga significado el nombre, para que tenga oficio. Amén. Para los que saben, el departamento, ¿cómo se llama cuando tú vas a inscribir al link a una persona? El registro demográfico prohíbe ponerle un número de nombre a un hijo. Prohíbe ponerle un nombre que sea una obscenidad, y prohíbe ciertas cosas. ¿Por qué lo prohíbe? Porque hay gente que son anormales. Simplemente por eso. Pero entonces, vamos ahora. Eso fue lo que discutimos en el anterior, y vamos ahora. Yo no voy a dar citas bíblicas, porque si no, no lo voy a terminar. Voy a correr y voy a explicar ciertas cosas. Hablando acerca de reconciliación, yo quiero que usted entienda algo, y le pido a Dios que me ayude a explicar esto. Dios divide
para que haya entendimiento y une. Voy de nuevo. Dios divide en dos para que entonces ambas partes tengan entendimiento y se unan. Y por causa de que tienen entendimiento y conocimiento, entonces se multiplica. Dios divide para unir y multiplicar. Y lo voy a llevar por la Biblia. Dios crea a Adán en el capítulo 2, lo manda a dormir y le saca a Eva de adentro de él. Dios divide a Adán en dos. Y si usted cuando lee el versículo, los divide en dos, y uno o dos versículos después, y dice: y los dos se unirán y serán una sola cosa. Aquí vamos con una de las definiciones bíblicas. Todo lo que se vaya a reproducir es por la unión de dos cosas. Y eso, aunque usted diga: Elías, eso se cae de la mata, te voy a enseñar que no se cae de la mata. Es bien interesante porque el concepto de dos está en la Biblia, mire, pero una cosa exagerada. Entonces viene Dios, déjeme explicarle. Hay unos animales, hay unos organismos en el planeta Tierra que se multiplican ellos solos. El caracol es uno de ellos. El caracol de momento está arrastrándose y caminándose y se pega a la pared y hace ¡pac! Y ya está en cinta. Mire qué interesante. No necesita más nadie. Caracol corre solo. Caracol corre solo. No hay propósito. Pero entonces Dios, las hermanas que están aquí no se rían, Dios no quería que Adán se reprodujera solo. ¿Lo podía hacer? Claro que sí. Pues Dios creó al caracol y creó otros organismos. Pero ¿qué pasa? El propósito de Dios no es que las cosas corran solas. Dios viene, y yo le he dicho otras veces y lo digo de nuevo, Dios viene y pone en un profundo sueño a Adán. Y este soy yo. Miren, cuando yo llegue al cielo, yo le quiero decir al Señor: pásame el video de cómo tú hiciste a Adán. Porque es que a mí me gusta ser jocoso. Y lo que yo pienso es que cuando puso a Adán y le abrió la costilla, empezó y se empezó a reír. ¿Por qué? Porque entonces Adán era céntrico. Adán no necesitaba ayuda. Adán lo podía todo. Adán era un genio. Y de momento, cuando crean a Eva, Adán tiene que volver a conocerse él mismo. Porque Eva es él y él es ella. Pero como es externo, como hubo una división, tú no puedes evitar tener que pasar el trabajo de conocer y entender y ponerse de acuerdo. ¿Y por qué Dios hizo eso? Porque en el capítulo 1 de Génesis dijo Dios: hagamos. ¿Cómo se mueve Dios? En plural. Dios no se mueve en singular. Por lo tanto, divide a Adán en dos para que se mueva en plural. Aleluya. Con este comentario acabo de tirar por el piso lo que se predican de ministros solos, ministros que caminan solos. No es bíblico. Llaneros solitarios, satélites, islas en el mar grande. No necesito a nadie, yo lo hago solo. Entonces viene Dios y divide a
Adán. Pero yo quiero que usted entienda algo. Antes de Dios dividir a Adán, dividió un montón de cosas en dos. Yo quiero que usted vea el patrón. Y Dios dividió las aguas de las aguas. Y Dios dividió la tierra de las aguas. Y salga la seca para afuera. Dos. Y cuando Dios vino, hizo el sol, hizo la luna. Dos. Uno para el día, uno para la noche. Se pasaba dividiendo en dos. Participación. Una participación dual. Uno sin el otro no funciona. Y cuando hizo Adán, Adán se dio cuenta. ¿Por qué Adán se dio cuenta? Porque Dios hizo los animales de dos en dos, hembra y macho. Y a Adán no lo hizo hembra y macho. No lo hizo en dos, lo hizo en uno. ¿Sabía usted que cuando Dios hizo a Adán, él era nena y nene? ¿De dónde salió Eva? De la parte nena de él. ¿No? La parte Y, te dice la parte Y. Yo quiero que usted vaya entendiendo, porque estamos bregando con el Creador, no estamos bregando con un hombre, estamos bregando con el Creador. Entonces, se dividen las aguas de las aguas. Más adelante, usted va a ver algo bien extraordinario. Dios viene y saca al pueblo de Israel, lo lleva al desierto y le da dos tablas. No le da una, le da dos tablas. ¿Usted nunca se ha puesto a pensar en eso? ¿Por qué dos? ¿Por qué no una? Porque el mismo Dios que yo le sirvo fue el Dios que creó el cielo, la tierra y el mar. Hizo las moléculas y hizo lo microscópico. Y ese Dios a quien yo le sirvo puede escribir chiquito. Él no necesita dos tablas grandes porque el dedo no tiene espacio suficiente para escribir. ¿Por qué dos? Cuando usted se pone a mirar, los primeros 5 mandamientos son mandamientos hacia Dios espirituales. Los otros 5 mandamientos son carnales. El 6, no matarás. 7, no adulterarás. Pero cuando vas a los primeros, no te harás imágenes de las cosas que están en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las adorarás. Y te habla acerca del séptimo día. Y te habla, las primeras 5 van con una connotación espiritual hacia Dios. Y las otras 5 van hacia la parte carnal. ¿Qué te está diciendo Dios? Yo vengo a bregar con las 2 áreas de tu vida, área carnal y área espiritual. Porque nosotros los hombres estamos divididos en 2. Área carnal y área espiritual. Porque somos carnales, reinamos aquí en esta tierra. Porque la Biblia dice que a la vez que mueras te tienes que ir. No tienes permiso, no tienes legalidad de estar aquí. Dios le da 2 tablas. Y voy a tocar este tema, no lo voy a discutir, porque hay un montón de teólogos que me van a caer encima. Pero, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? El hijo de la promesa y el hijo de la esclava. 2. Oye, ¿y por qué Dios no se metió para que no tuviera el hijo de la esclava? Porque si el hijo de la esclava no heredaba, ¿por qué bendijo Dios a Ismael? Y le dijo, de ti saldrán 12 reyes. ¿Por qué? Porque son 2. Tú nunca vas a conocer la gracia hasta que tú no conozcas la ley. Tú nunca vas a conocer tu área espiritual hasta que no conozcas tu carnalidad. Tú nunca vas a conocer una cosa de ti si no conoces la otra. Sí. Y me refiero que a la gente le encanta ignorar.
Le encanta ignorar, pero una cosa increíble. Por ejemplo, voy a decir una verdad que todo el mundo la sabe, pero poca gente la sabe identificar. Nosotros somos seres espirituales y seres carnales, ¿verdad que sí? Pero en nuestro diario vivir nosotros utilizamos muchas herramientas espirituales y no las identificamos. El pensamiento es espiritual. Lo usamos y no lo identificamos como que es espiritual. El amor es espiritual. No lo identificamos como espiritual. El coraje es algo espiritual. Las emociones son espirituales y no las utilizamos. Los artistas que van a dibujar en un canvas, antes de dibujar en el canvas, la imagen la tienen en la cabeza. Y eso es un área espiritual. Pero entonces no lo identificamos y decimos, no, nosotros tenemos vida carnal. Nosotros tenemos dos vidas complementándose una tras la otra. Porque que a mí no me venga a decir una mamá que nunca ha sentido a su hijo cuando se cae en la escuela y la mamá está en la casa. ¿Y cómo es eso? Espiritual. Es espiritual. Pero nosotros utilizamos herramientas y no nos damos cuenta. Tenemos esas dos. Miren qué interesante es esto. Nosotros somos vida carnal y vida espiritual, ¿verdad que sí? Dos. Pero entonces, en nuestro espíritu, nosotros somos dos: alma y espíritu. Miren qué interesante. ¿Y qué dice la Biblia acerca de la palabra de Dios? Que es como espada de dos filos que penetra y divide. ¿Qué es lo que divide? El alma, el espíritu. ¿Por qué me lo divide en dos? Aquí es que viene la parte bien jugosa y bien deleitosa. Hasta que a ti no te dividan en dos, tú no vas a entender las dos partes. ¿Y qué es lo que me hace entender las dos partes? El dolor, el quebranto, el sufrimiento, la prueba, las angustias. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes no han descubierto los talentos que ustedes tienen hasta que la prueba no llegó, porque usted no conocía esa parte de usted. Pero entonces los cristianos piensan que la prueba es para destruirte y afligirte, y la prueba es para que tú te conozcas y te multipliques. Aleluya. Espérate, a mí nunca me habían dicho eso en la iglesia. Que la prueba es para dividirte, para que tú conozcas y entonces te unas y te multipliques. A mí nunca me habían dicho que la prueba era buena. Bueno, me lo decían de una forma, de otra no. Porque muchas veces nosotros, oye, ahora ustedes van a poder entender por qué la oración funciona así. Usted está en su casa y le dice, Dios mío, yo te quiero conocer. Y al otro día, ¡pum!, la prueba. Pero esto no fue lo que yo te pedí. Sí, exactamente, eso fue lo que tú le pediste. Usted alguna vez, vamos al plano personal. Yo quiero que cada uno de ustedes se conteste a sí mismo. De todos los familiares que usted tiene y todas las amistades que usted tiene, agarre 10 personas, las más allegadas a usted, que usted pueda decir, ellos me entienden y me conocen. Agarre 10 personas. Si no tiene 10, agarre a 5. Si no tiene 5, agarre a 3. Y si no tiene 3, sorpresa, está conmigo en el bote de que son 2. Porque no son muchas. Agarre esas 2 personas que usted dice, esa persona me conoce y sabe cómo me siento y sabe quién yo soy. Agarre esas 2 personas. Ahora yo voy a definir quiénes son esas 2 personas sin usted decirme nombre. Esas personas estuvieron en el día negro de su vida. Esas personas estuvieron cuando usted lo perdió todo y todo el mundo le dio la espalda.
esa persona no tan solamente le conoce a usted, a sus hijos, a su esposo, a sus abuelos, conoce lo más íntimo de su corazón, porque en el día de angustia usted se abrió y esa persona lo escuchó. Entonces esa persona para usted se convierte en una persona de confianza, y como dicen por ahí, yo pongo mi vida en las manos de esa persona porque yo confío en esa persona. ¿Qué es lo que te hizo confiar en esa persona? La prueba. Y la prueba trajo conocimiento, la prueba trajo entendimiento, la prueba trajo profundidad, la prueba trajo unos lazos que no se pueden romper. ¿De cuándo acá la prueba trae cosas buenas? En el concepto bíblico. En el concepto puertorriqueño, no. Nosotros le huimos a la prueba, nosotros le huimos a todo. Pero entonces, vámonos a Juan 3:16. La gente dice que si tienes pruebas estás en pecado. Entonces viene y dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Déjame decírtelo en puertorriqueño: porque Dios envió a Jesús a sufrir, a padecer, a que lo escupieran, a que lo maldijeran, a que lo patearan, a que le araran las barbas, a que lo crucificaran, a que lo maldijeran, para nosotros ser hijos. La prueba de Jesús me trajo cosas buenas. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús vino en carne? Se lo voy a decir. Porque Dios nunca había padecido en carne. Dios no sabía lo que era esto. Cuando Jesús viene, hay un versículo que dice: y Él aprendió obediencia. ¿Quién aprendió obediencia? El creador del cielo, la tierra, el mar, el creador de todo. Todo lo que es creado subsiste por Él, y Él, cuando vino en carne, aprendió obediencia. Su prueba le trajo beneficios. La prueba de Jesús le trajo beneficios a Jesús. Yo quiero que usted entienda de que todos los que hasta el día de hoy, esas dos personas o una persona que usted considera que está ahí y es de los que están en el corazón de usted, esa persona ha estado allí porque ha sufrido, ha llorado, y por causa de eso ha tenido conocimiento y puede ser copartícipe de su vida. Usted no va a poner a nadie a que sea copartícipe de su vida si no ha sido pasado por fuego. ¿Cuántos de aquí le abren la casa a un extraño y le dicen: hola, ¿cuál es tu nombre? Y dice: mi nombre es Juan, ya te conozco, entra a mi casa. Es más, te voy a dar las llaves de mi casa, te voy a dar las llaves de mi carro. ¿Por qué? Porque conocer es probar. Por eso dice la palabra que todo ministro debe de ser pasado por fuego. Repito de nuevo, todo ministro tiene que ser pasado por fuego. Si viene alguien a la iglesia que tiene talento, que tiene esto, que tiene lo otro, yo le digo a los pastores a que yo les doy cobertura: pásalos por fuego, pruébalos, a ver si dan el grado. Porque la prueba divide al sujeto en dos, y el sujeto se tiene que conocer. Amén. Entonces, de momento, cuando hablamos de división en dos, viene el padre y envía a su hijo, y el padre se divide del hijo.
Entonces de momento tenemos Dios Padre sentado en el trono y Dios Hijo caminando en esta tierra. Y Dios se dividió en dos. Y Dios hizo hombre para entender quiénes somos nosotros. Ahora yo quiero que ustedes vean esto. Abróchese el cinturón. Cuando se divide en dos, es para que se conozcan y después se unen. Adán y Eva se dividen en dos, se unen y sale Abel, Caín, Set y todas las generaciones de los hombres. Dios se divide en dos y de momento cuando Jesús va a morir, Jesús en la cruz se divide en dos. Y una lanza traspasó su costado. Y teológicamente, unos teólogos dicen que la iglesia nace cuando se celebra la cena del Señor. Y otros dicen que la iglesia nace cuando se le abre el costado y sale sangre y agua. Cualquiera de los dos está correcto porque la iglesia nace de Él. Entonces Jesús se divide en dos. Cuando se divide en dos, ya no se le llama unigénito, se le llama primogénito, primero entre muchos. Mire esto. Jesús paga el precio por el hombre, lleva todas las maldiciones, reconoce, entiende y padece lo que el hombre ha pasado en todos estos siglos, y por causa de que padece se divide en dos y se multiplica. Y de Jesús sale la iglesia y de ahí salimos nosotros. Ahora yo quiero que usted entienda algo. Cuando Adán, Dios lo divide y sale Eva, Eva tenía voz y voto. Esto es un momento para que las mujeres me contesten bien felices de la vida. Eva en Edén tenía voz y voto. Sí tenía voz y voto, porque ella agarró la fruta y fue donde Adán y le dijo: mira lo que comí, mira lo que hay, papá. Ella tenía voz y voto. ¿Por qué? Porque Eva era 50% Adán. ¿Tú sabes lo que significa? Yo quiero que tú entiendas esto. Yo no sé si tú entiendes esto. Cuando Adán le pone el nombre a los animales, Adán se lo puso cuando tenía a Eva por dentro. Significa que cuando Dios le dijo a Adán: ponle nombre, la autoridad también se la entregó a Eva. Cuando Eva sale de Adán, Eva tiene la autoridad de ponerle nombre. ¿Acaso ella no le puso también nombre a sus hijos? ¿Tenía voz y voto? Sí, para escándalo de muchas personas. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, los crea. Vamos a ponerlo de esta forma. Dios los creó y no le dijo a Adán: enseñoréate de ella. Búsquelo en la Biblia. Y usted me va a decir: sí, Elías, pero Génesis 3, capítulo 16, versículos 16 y 17 dice lo contrario. Sí, pero fue cuando pecaron. Pero antes de pecar, los dos tenían los mismos derechos. Los dos tenían la misma fuerza, autoridad. Porque Adán y Eva eran uno. Primero eran dos, pero cuando se unieron eran uno. Cuando entra el pecado, ahí que viene todo el revolú. Y entonces el capítulo 3, el verso 16 y 17 dice, le dice al hombre: tú te enseñorearás de ella. Pero en la Reina Valera dice:
que Él será, vamos a buscarlo, Génesis 3, para que no digan que yo me la estoy inventando. Capítulo 3 de Génesis, verso 16. Porque te quiero llevar a una realidad. Dice, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Gloria a Dios. ¿Quién tiene otra traducción que explique mejor tu deseo será para tu marido? Porque en la Reina Valera dice así, pero hay otra traducción del original que dice: tú querrás enseñorearte de él, pero él se enseñoreará de ti. Una lucha. Yo quiero que usted escuche bien lo que le voy a decir. Usted sabe la lucha que hay entre las mujeres y los hombres, quién tiene razón, quién no tiene razón, quién es más fuerte, quién es menos fuerte. No. ¿Tú sabes quién creó esa lucha? Dios. Ay, para el escándalo. ¿Tú tienes ahí una traducción, Arlene, que diga diferente? Vamos a leerlo. Porque yo quiero que usted entienda, cuando nosotros empezamos a definir qué cosas tú se las vas a aplicar a Satanás y qué cosas se las vas a aplicar a Dios, podemos saber dónde nos estamos moviendo. Pero hay gente que le está aplicando cosas al diablo que no fue el diablo, fue Dios. ¿Quién creó la muerte? Dios. Dijo: el día que tú comieres, la muerte entrará en efecto. ¿Por causa de quién se creó la muerte? Por causa del hombre. Desobediencia del hombre. ¿Por causa de qué tenemos el problema de que la mujer se quiere enseñorear del hombre? Por causa de Eva, y Dios lo estableció así. ¿Quién tiene la razón? Mire, llevamos siglos peleando con esto. ¿Y tú sabes cuándo se va a acabar? Cuando Cristo venga, porque esto no se va a acabar. Dios dijo: va a ser siempre así. ¿Qué dice Arlene la? Sí. Entonces eso lo estableció Dios. Ahora mire esto. Ay, santo Dios. Jesucristo es Adán, ¿verdad que sí? Entonces nosotros salimos de él, ¿verdad que sí? ¿Cuántas veces la iglesia quiere decirle a Jesús lo que tiene que hacer? Ahora no hay hombre en la iglesia que se salve de esta. Porque hay mucha gente que se cura. No, las mujeres. Mire, el hombre y la mujer en la iglesia se sujetan a Dios, a Jesús, que es la cabeza. ¿Y cuántos hombres usted ve que quiere pasarle el jolo por encima a Jesús para que Jesús haga lo que ellos quieren? Como dice Arlene, tan. Es una lucha. Pero yo quiero que usted entienda que nos están volviendo a la original. Cuando lleguemos al cielo, esa lucha no va a estar. Cuando lleguemos al cielo, va a ser como Adán y Eva. Por eso que usted va a entender el verso que dice que nosotros heredamos con él. Significa de que nosotros vamos a estar... esta parte para mí es bien complicada explicarla.
nosotros vamos a estar a la par con Jesús. Pero ahora mismo la iglesia es el cuerpo y Jesús es la cabeza. Ahora yo quiero que usted entienda algo. Siempre que Dios dividió algo, las dos partes tenían acceso una con la otra. Siempre. Mire esto. Dios divide el planeta y dice: divídanse en las aguas de las aguas. Y se dividieron las aguas de las aguas. ¿Verdad que sí? Agua y agua. Pero dice la Biblia que de la tierra salió un rocío, y después entonces vino el diluvio y las aguas de arriba se juntaron con las aguas de abajo, y ahora tenemos la atmósfera, y de momento tenemos agua en los océanos y en los ríos, y tenemos agua arriba, y el agua de arriba baja y después se evapora y sube. O sea que lo que se dividió tiene acceso uno con el otro. Cuando Dios divide a Adán, lo divide con Eva, pero tienen acceso uno con el otro. Mira qué tremendo. Cuando Dios hace las dos tablas de la ley, las mandaron a poner juntas. ¿Dónde estaban las tablas de la ley? En el arca. Allá adentro estaban. Cuando Jesús se divide con el Padre y está en la tierra como carne y lo van a bautizar, Dios mandó al Espíritu Santo. Son dos, y cayó sobre él y fue bautizado. Teológicamente, ahí es que él se convierte en el Cristo, cuando es bautizado. Cuando es bautizado con el Espíritu Santo, entonces el Padre dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y aquí esta es la parte interesante. Cuando Jesús está en la tierra, Jesús siempre estaba accesible a los hombres, porque Él se hizo carne. Gloria a Dios. Ahora, cuando Él selló su cuerpo para ser crucificado, cuando Él resucita, ¿dónde está el Señor Jesús ahora mismo? A la diestra del Padre, ¿verdad que sí? Y yo le había explicado que en el Antiguo Testamento, cuando se dividen, los dos tienen acceso, ¿verdad que sí? ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Nosotros caminamos por Él y estamos en Él para llegar al Padre. Volvemos otra vez. ¿Dónde está Dios? En el cielo. ¿Dónde estamos nosotros? En la tierra, ¿verdad que sí? El cuerpo está en la tierra y la cabeza está en el cielo. Como la cabeza está en el cielo, el cuerpo tiene acceso al cielo. Como la cabeza está en el cielo y el cuerpo está en la tierra, la cabeza tiene acceso a la tierra. Los voy llevando poco a poco. Los dos son uno. Nosotros tenemos derecho legal de entrar al trono de Dios. Como Dios tiene derecho legal a entrar a la tierra. ¿Por qué? Porque para que alguien esté en la tierra y se manifieste, tiene que tener cuerpo. Por eso es que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Escuche esto: el reino de los cielos se manifiesta en la tierra a través del cuerpo de Cristo. Los hombres de la tierra se manifiestan en libertad delante del trono, porque está sentado la cabeza del cuerpo al lado del trono. Por eso dice la Biblia
Entremos pues con confianza al trono de la gracia, donde vamos a hallar el oportuno socorro. Antes que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario, nadie podía subir al trono porque no tenían derechos legales. En el Antiguo Testamento se decía: no hay hombre que pueda pararse delante de él y verlo y quedar vivo. Morirá, morirá. Pero en el Nuevo Testamento, porque él se sentó a la diestra del Padre, nosotros subimos y estamos cara a cara delante de Dios legalmente. Sí, esta es la parte que a mí me rompe la cabeza. Y Jesús dijo: y todo lo que ustedes ataren en el cielo, detente un momento ahí. ¿Cómo que ese acceso al cielo? Porque me está hablando como si tuviera un acceso, como si yo te dijera: si tú vas a Mayagüez Mall, vas a conseguir la camisa que estás buscando. Eso es lo que él me está diciendo. Y todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra. Y todo lo que sea atado en la tierra será atado en el cielo. Cuando Jesús muere y resucita, Jesús y la iglesia, conexión, se multiplica. No hay desconexión, hay conexión. Y porque hay conexión, hay un derecho legal de manifestación. ¿Por qué tú crees que la iglesia primitiva fue perseguida? Para que conociera y entendiera. ¿Por qué tú crees que la iglesia primitiva fue afligida, fue matada a filo de espada, fue encarcelada, fue matada? Los tigres fueron hechos pedazos para que ella entendiera y conociera las dos partes y se multiplicara. ¿Qué pasó con la iglesia primitiva cuando la persiguieron? Se multiplicó. ¿Qué pasó cuando vino la persecución en Jerusalén? Muchos países empezaron a conocer del evangelio y se multiplicaron más todavía. Ahora yo quiero que usted entienda algo, que yo le pido a Dios que me ayude a poder explicarlo. Cuando Dios Padre envía a su Hijo a la tierra, lo tuvo que enviar de dos formas: en espíritu, y le tuvo que crear una carne. Yo quiero que usted entienda esto. La carne de Jesús murió de 33 años. El espíritu de Jesús no murió. Pero el espíritu de Jesús no tiene principio ni tiene fin. Por eso es que Isaías escribe y dice: un niño es nacido y un hijo os es dado. Porque la carne de Jesucristo nació, pero el espíritu de Jesús se dio. El espíritu del Señor bajó del cielo a la tierra, no tiene principio. La carne de Jesús tenía principio. ¿Para qué? Para que Él entrara legal al mundo. Si Jesús venía y no en la carne, Él estaba ilegal en este planeta. Por lo tanto, le dieron un cuerpo legal para que se manifestara. Por eso es que Jesús, cuando sanaba a un enfermo, le preguntaban: ¿y por qué autoridad tú sanas a los enfermos? Y Él le dice: por la autoridad del Hijo del Hombre. Búsquelo. Dice: por la autoridad del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque para Él poder manifestar sanidad y milagro, tenía que estar en carne. Y Él decía: Hijo de hombre. Cuando Él perdonaba pecados y salvaba a una persona, le preguntaban: ¿y con qué autoridad tú has hecho esto? Él dice: con la autoridad del Hijo de Dios. Dos, volvemos otra vez, dos. Tienes que tener cuerpo para poder manifestarse. Entonces, Jesús viene y le dice a la iglesia: como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Detente un momento ahí. Párate un momento ahí. ¿Cómo que como el Padre lo envió?
también me envía a mí. Pero te voy a explicar. Jesús, el Espíritu de Jesús, no nació en la tierra, vino del cielo. ¿Qué pasa cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador? Nacemos de nuevo. ¿Y de dónde viene ese Espíritu? Del Padre, del mismo lugar que vino Jesús. Y le voy a decir esto para volarle la cabeza en pedazos. Y ese Espíritu que nace de nuevo, ¿qué fecha tiene? No tiene fecha. ¿Por qué no tiene fecha? Porque viene del Padre eterno. Y el Espíritu que el Padre eterno da tiene eternidad. Entonces el que nace de nuevo en Cristo Jesús no tiene principio. Es difícil decirlo. Jesús dijo: como el Padre me envió, yo los envío. Vamos a dejar esa ahí. Vamos a dejarla ahí. Pero entonces cuando Jesús resucita con un cuerpo glorificado. Yo quiero que usted vaya entendiendo. Por eso es que se le pide a la iglesia que confiese con su boca para que nazca en el Espíritu, y se bautice para que muera y resucite en la carne. Porque entonces cuando morimos en las aguas y salimos, tenemos el cuerpo de Cristo y nuestro espíritu viene del Padre, y entonces podemos ser enviados como el Padre envió al Hijo. Ay, Dios mío, qué difícil es esto, tragárselo. ¿Por qué? Porque siempre nos han predicado un evangelio con límites. Y Jesús vino a poner todo en el original. Y cuando Dios puso las cosas en el original, las hizo sin límites. Por eso es que la fe escasea en la iglesia, porque hay límites. Entonces Jesús dice: como el Padre me envió, espíritu y carne, se manifestó. Sanaba porque era con la autoridad del Hijo del Hombre. Perdonaba pecados porque era la autoridad del Hijo de Dios. Y dice, y nos envía así. Cuando nosotros vamos a orar por una persona, nosotros vamos a orar con la autoridad del Hijo del Hombre, Jesús. Que estamos legal aquí en la tierra. Cuando nosotros vamos, y este es otro verso que le da candela y le explota a la gente. Le dijo Jesús a los apóstoles: toda persona que tú le perdones los pecados, se les serán perdonados en el cielo. Y ese es difícil de tragar también. ¿Cómo fue que nosotros tenemos la autoridad de perdonar el pecado? Jesús dijo: como me envió el Padre, así yo los envío a ustedes. ¿Qué hizo Jesús? Perdonó pecado. Le estoy rompiendo los paradigmas religiosos. Se los estoy rompiendo porque lo dice en la Biblia y nadie lo quiere tocar. La autoridad que Dios le confiere al hombre y a la mujer de Dios es la autoridad plena que Él tiene. No la que tuvo solamente cuando estaba en la tierra, la que Él tiene ahora mismo al lado del Padre. Esa es la autoridad que se le confiere al hombre y a la mujer. Ahora mismo yo le acabo de decir eso y la mente le está dando vueltas, y la mente está pegando freno, emergencia, ancla, y la mente está buscando a ver cómo define esto, y la mente está diciendo: no, yo prefiero andar en cadena, prefiero andar así amajadito, prefiero andar así. No, esto es mucha libertad. ¿Qué hago con esto, Dios mío? Entonces tengo que botar un montón de cajones de mi vida, entonces tengo que echar fuera un montón de cosas y pensamientos negativos. No puede ser. La gente que me rodea no lo va a entender. Esto no es para la gente que te rodea, esto es para ti. Dime algo. Si lo que yo estoy diciendo no es verdad, significa que cuando tú te pares frente al trono de la gracia,
te vas a parar delante de Dios con límites, con reservas, a medias, adorándolo, ay no sé, te paras delante del trono y yo no sé si él va a hacer caso. ¿Cómo tú te paras delante del trono? Nosotros nos paramos con la misma libertad que se para Jesús. Te voy a explicar cómo funciona esto. Y el Padre viene y dice, tengo este trabajo hecho. Y Jesús, que es el Logos, dice, dame lo que lo voy a hacer, dame lo que lo voy a hacer. Y cuando lo van a hacer, Jesús está contando con ustedes, porque ustedes son parte de su cuerpo y ustedes son la legalidad del cielo en la tierra. Y ellos emocionados y nosotros afligidos aquí. Ay, Dios mío, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de este siervo como el gusano de Jacob. Sácame del pozo de la desesperación. Y nosotros aquí humillándonos, el cielo con libertad y la iglesia con atadura. Dios llamándonos a libertad y nosotros predicando freno, disco, pads, emergencia. Nosotros explicándole a la iglesia cómo funciona la reversa. Para el que ha leído Ezequiel, que te habla acerca de la gloria de Dios, te dice, te lo voy a decir en español, los seres no caminan para atrás. Siempre hacia adelante. Escucha esto, Dios no tiene reserva. Reverse, no va para atrás, siempre es hacia adelante. Si Dios quisiera que nosotros camináramos para atrás, nos pusiera los ojos aquí al lado para poder ver en todo. Entonces Jesús, esta es la parte que a mí esto a mí me llena de mucho gozo. Jesús viene resucitado, se le presenta a los discípulos y le dice, me tengo que ir. Porque si no me voy, no viene el Consolador. Él estaba deseoso porque se cumpliera, que el Espíritu Santo bajara. ¿Por qué? Porque cuando Él se fuera, la manifestación de la iglesia caía legal. Mientras Él no se fuera, la iglesia no se podía manifestar. Entonces Él feliz se va, espere por el Espíritu Santo, y se sentó al lado del Padre. Yo no sé si ustedes son como yo, pero yo se lo dije al Señor una vez. Si yo fuera Jesús con la mentalidad que tengo, yo digo, yo no me voy, estos anormales no saben hacer el trabajo. O sea, a cada rato se van cogiendo. Viene alguien a agajarme y se desaparecen. Después de Jesús haber resucitado, después de Jesús habérsele mostrado a ellos, Jesús se le aparece y ellos estaban pescando. Ellos no estaban predicando el evangelio, ellos no estaban predicando a las naciones, ellos no estaban sanando enfermos. Ellos habían visto a Jesús resucitado y ellos estaban pecando. Yo quiero que usted entienda algo, Su carne es santificada por el Espíritu que vive dentro de ustedes. Jesús sudaba. Sí. Jesús le daba hambre. Sí. Le daba sueño. Se cansaba. Y cuando Él fue a ser tentado por Satanás, la primera que me menciona el libro de Lucas, que Jesús le dijo fue, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A mí me encanta cuando la gente agarra ese verso y lo lee y lo dice con este flow increíble. ¿Tú has leído el contexto de esa cita? Vamos para Deuteronomio. Vamos para Deuteronomio. Bendito sea el Señor. Déjame ver si me acuerdo. Yo creo que es Deuteronomio. Sí, 8. Porque yo quiero que usted entienda algo. Cuando Él dijo,
Cuando Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, Jesús es la palabra y Él sigue el contexto. ¿Cuándo fue que Jesús se lo dijo? En el día 40. Cuando había pasado 40 días de hambre. Dios mío, yo conozco gente que pasan 12 horas de hambre y se comen a quien sea de frente. Matan a quien sea de frente. Y Jesús llevaba 40 días. ¿Eso es aflicción a la carne? ¿Eso es dolor en los huesos? ¿Eso es incomodidad para dormir? Sí. Mira lo que dice Deuteronomio 8:2. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Qué hizo Jesús? Un día por año en el desierto. Y dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. ¿Para qué es la prueba? Para que tú conozcas lo que hay dentro de tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Ayunando, hambre. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte entender. ¿Para qué es la prueba? Para hacerte entender que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Cuando Jesús le dijo eso a Satanás, le está diciendo: yo soy dos. Yo soy carne y yo soy espíritu. Y no tan solamente me sustento de pan, me sustento de Dios. Tú me ves afligido, tú me ves hecho pedazo. Mi corazón está siendo probado. Y conocí y entendí. Después de esa batalla, ahí que Jesús empieza el ministerio. Si no hay prueba, si no hay entendimiento, si no hay conocimiento, no empieces tu ministerio. Antes de que un hombre o una mujer de Dios empiece un ministerio, Dios te va a partir en dos. Te va a dividir en dos, para que conozcas tu corazón, conozcas tu espíritu. De la misma forma que Jesús lo hizo. Aquí en Deuteronomio te habla acerca del pueblo de Israel, pero cuando tú ves a Jesús en el desierto, está haciendo lo mismo para entender y conocer. La pregunta que te hago: ¿has entendido tú? ¿Te han dividido en dos? Dime, tú, si me dices que te han dividido y me dices que conoces las dos partes de tu vida, ¿me sabes hacer diferencia entre una emoción carnal y una emoción espiritual? Dime, si conoces las dos, ¿ya vistes tus otros ojos? Porque estos son dos, pero nosotros tenemos dos más. Dice Pablo: hasta que sean abiertos los ojos de vuestro entendimiento. Dime, ¿has descubierto lo que es amar en tus sentimientos y en las emociones? ¿Y has descubierto lo que es amar en tu espíritu? Porque si no te dividen en dos, tú no sabes hacer la diferencia. Por eso Isaías dijo: molido fue por nuestras rebeliones, lo hicieron trizas. ¿Para qué? Para que el castigo de nuestra paz fuera sobre él, y por su llaga fuéramos curados. Yo no sé si tú puedes entender lo que te voy a decir. Jesús está sentado al lado del Padre en la plena confianza de que aquí en la tierra tú eres Jesús, 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 yo soy Jesús y tú eres Jesús, que nos movemos igual que Él. No sé si lo has visto, pero eso fue lo que Él enseñó. Sean imitadores de mí
como yo soy del Padre. Jesús, el estándar que puso fue Él. No fue Moisés. Jesús no dijo: sean imitadores de Moisés, sean imitadores de Abraham, el padre de la fe, sean imitadores de Elías, un profeta grande. No, dijo: sean imitadores de mí. ¿Cuál es el estándar que nosotros tenemos que llegar? A ese estándar. Y yo quiero que tú entiendas algo. Todo lo que necesitas lo tienes. El problema es que no lo crees. Ese es todo el problema de la iglesia. Naciste de nuevo en espíritu. Tu espíritu proviene del mismo lugar que proviene Jesús. Sumergido en las aguas, resucitaste en Él y estás sellado con el Espíritu Santo, así como el Espíritu Santo bajó encima de Él cuando fue bautizado. Tienes todo lo que Él tiene, pero te falta fe. Y si te das cuenta, Jesús se pasaba peleando con los apóstoles diciéndole: hombres de poca fe, ¿hasta cuándo estaré yo con vosotros? Hoy yo les enseño unas verdades que los lleva a ustedes a tomar unas decisiones. Lo que te voy a decir te va a marcar. Jesús tenía 12 apóstoles y en un momento 70 o más discípulos. Y predicaba a las masas, a veces a 5,000, a 6,000. Dice que eran hombres, o pudo haber sido a 10,000 o a más. Pero Él solamente le explicaba las parábolas a los apóstoles y a los discípulos, no a las masas. Te quiero abrir los ojos. Hay gente que simplemente le basta con un sermón. A ellos no se les revela. Son hijos, pero no se les revela. Pero hay gente que tiene hambre y sed de justicia y un sermón no es suficiente. A eso se les revela. Al que se les revela, no te aflijas por el montón. Gózate porque están en la iglesia. Corre. Corre. ¿Por qué? Porque el misterio se les revela a los que trabajan. Porque Dios le da, ¿cómo dice el verso? Semilla al que siembra y pan al hambriento. Son dos. El que no quiere trabajar, Dios le da pan. El que quiere trabajar, Dios le da semilla. Dime algo, ¿quién recoge más fruto? ¿El que tiene semilla o el que le dan pan? El que tiene semilla. Un pastor amigo mío me dijo: fui a una iglesia en los Estados Unidos donde la gloria de Dios se manifiesta. Y es una iglesia creo que eran de 5,000 a 8,000 miembros. Y cuando, mire esto es bien curioso, Él se sienta a hablar con los líderes de la iglesia porque él le pidió a esa iglesia que los ayudara en unas cosas. Y los líderes en la iglesia le dijeron: dinos, cuéntanos, ¿qué pasa en tu iglesia? ¿Qué maravilla Dios está haciendo? Y él empezó a hablar acerca de que caía aceite, que caían plumas de ángeles, que caían piedras preciosas. Y la persona que lo estaba entrevistando decía: wow, yo nunca he visto eso, pero yo quiero ir a tu iglesia a verlo. Y él lo mira y le dice: aquí pasan cosas. Y le dice: sí. Le dijo: pero nosotros entendemos. Y él le dijo: ¿qué ustedes entienden? Y él le dijo: un misterio que está escrito en la Biblia.
Y este es el misterio. Siempre que tú tienes una iglesia grande, tú vas a tener gente que se le abre el plano espiritual. A ellos los tienes que sacar aparte. Y hemos comprobado y una y otra vez que el grupo no puede ser más de 70. A eso tú vas a tratar con ellos diferente. A eso tú te vas a meter en el plano espiritual. A eso tú te vas a meter en los misterios de Dios. Pero lo que le pidas a ellos, no se los pidas a los otros, porque no los pueden sobrellevar. Él le dijo: nosotros tenemos varios grupos de 70. No sirve juntarlos. Se va de proporción. Como la Biblia, de 70 en 70. A uno se le va a dar pan. ¿Por qué? Porque no saben sembrar y no quieren trabajar, pero son hijos. Y a los que quieren trabajar se les da semilla y se les revelan los misterios. ¿Quién eres tú? ¿Cuál de los dos? Esto lo vamos a pasar por YouTube. ¿Quién eres tú? Jesús lo dijo: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque él será saciado. Yo he estado en iglesia y hay gente que aman a Dios y no tienen hambre y sed de justicia. Simplemente quieren estar allí, quieren estacionarse, quieren entrar, quieren aplaudir, quieren escuchar el sermón, y con eso es suficiente. Pero hay otros adentro de la iglesia que tienen hambre y sed, que después que se acabó el sermón le preguntan a los diáconos, a los ancianos: ¿y qué significa esto? ¿Y esto tiene más profundidad? Esos son los que tienen hambre. Por lo tanto, Jesús multiplicó panes y peces para dárselo. ¿A cuánto fue? A grupo de 5,000 y otro después de 6,000. ¿Cómo fue el número? 4,000, 6,000, no me acuerdo ahora mismo. Fueron miles. Mas sin embargo a los discípulos le daba semilla. No se cumple la palabra de Dios. Al que tiene hambre, dale pan. Pero al que quiere trabajar, dale semilla. Yo estoy dando semilla. ¿Qué tú vas a hacer con esa semilla? Porque el que tiene semilla come todos los años. El que tiene pan, cuando se le acaba el pan, ¿qué dice? ¿No hay más por ahí? ¿No queda más nada? A mí que me llegaba aquí todos los días, ahora no me llega nada. Entonces nosotros como iglesia tenemos, y resumo, tenemos legalidad aquí en la tierra para manifestar el reino de los cielos en la tierra. ¿Por qué? Como yo soy santo, mi espíritu nació del Padre y es santo, todo el reino de los cielos se puede manifestar en mi vida. Sí, lo he dicho otras veces y lo digo de nuevo. Somos portales. ¿Usted sabe lo que es un portal? Explico. En ciencia ficción, tú tienes lo que le llaman un wormhole. ¿Cómo le llaman eso tú tienes que tú estás viajando por un lugar en el espacio y de momento se abre como una puerta y te metes por allí y eso te traslada a millones de años luz a otro lugar en cuestión de segundos. Eso es un portal donde tú entras de un sitio y te traspasa a otro lugar en cuestión de segundos. Cuando Jacob tuvo el sueño de la escalera, que Dios estaba arriba y los ángeles bajaban y subían, Jacob dijo: esto es una casa de Dios, portal del cielo, puerta del cielo, portal, donde bajaban y subían. En el libro de Enoc te habla acerca de portales. En el libro de Job te habla acerca de que los hijos de Dios
estaban al tanto de lo que estaba pasando en la tierra. Y había una distancia proporcional. ¿Ah? Un salto en el tiempo. Ajá, un salto en el tiempo. Entonces, en otros libros te habla de lo mismo. Por ejemplo, cuando Jesús dice que el rico y Lázaro murieron, y Lázaro fue al seno de Abraham, y el rico fue al Hades, al infierno. El rico se pone a tener una conversación con Padre Abraham, y Padre Abraham le empieza a explicar cosas que están pasando en la tierra. Él no estaba vivo cuando pasaron. ¿Cómo él las sabía? Empieza a explicar de que hay una conexión entre el cielo y la tierra y demás. Y cuando tú lees Hebreos capítulo 12 verso 1, dice que nosotros tenemos una tan gran nube de testigos, y te está hablando acerca de los héroes de la fe que miran hacia abajo y nos tiran porras. Por lo tanto, nosotros aquí, ¿cuántos de nosotros hemos cantado la canción portador de tu gloria seré? Y yo proclamaré que es un portador, portal, puerta, portador. Cuando Jesús estaba en la tierra, Jesús era un portador de su Padre. Nosotros somos portadores de Jesús. No limitemos la manifestación de Jesús en nuestra vida. No limites lo que es Dios porque tú dices mi carne no funciona. Yo quiero que tú entiendas que la carne que tú tienes no necesariamente tiene que funcionar. El que tiene que funcionar es tu espíritu. La carne tú la tienes para clavarla a la cruz y arrastrarla. Tu carne es un sacrificio vivo delante de Dios diariamente. Cuando tu carne dice quiero pecar y tú la clavas en la cruz, tú estás sacrificando y adorando a Dios en tu casa. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Marga? ¿Quién es Arlene? ¿Quién es María? Déjame explicar algo que lo he explicado otras veces, pero lo voy a explicar. Miren esto. Una vez yo estaba en mi casa, esto me pasó el año pasado, y Dios me dijo a mí, cuidado cuando hables con un hermano de la iglesia. Y yo le dije, ¿por qué? Me dice, porque delante de ti hay algo que estuvo frente a mí. Y yo le dije a él, ¿cómo? Y me dijo, su espíritu nació de mí. Ese espíritu con quien tú estás hablando me vio a mí. Y es un milagro porque está en la tierra. Tú estás viendo mi gloria en tu hermano. Y yo dije, Dios mío, ¿y cómo lo trato? Trátalo con santidad. Qué problema tenemos nosotros. ¿Nos podremos ver así? Te estoy haciendo la mente correr. No, sí, no. Es difícil porque es por primera vez que tú escuchas el concepto. Hace varios años atrás yo estaba en una casa, estábamos haciendo un culto en una iglesia, en una casa, o sea, veníamos de la iglesia a hacer un culto un viernes, y Dios me dice, dan una palabra a la dueña de la casa. Y yo dije, pues se la voy a decir a lo último cuando se acabe. Se acabó todo y ella estaba recogiendo, y yo le dije, yo puedo hablar contigo. Yo la conocía. Ella me dice sí, y yo le empiezo a hablar. Pero cuando yo le empiezo a hablar, yo veo que los ojos de ella se me quedan clavados en los ojos míos y se le empiezan a aguar los ojos. Termino de darle la palabra y ella me dice, yo sé que la palabra que tú me estás dando viene de Jesús. Ahí me estuvo tan raro ese comentario. Y yo le dije, ¿por qué? Ella me dijo,
los ojos que tú tienes son los mismos ojos de Jesús. Se supone que yo la ministrara a ella y ella me ministró a mí. 2 años y medio después, el Espíritu Santo me visita y me dice: se supone que en todos mis hijos, en sus ojos se vean los ojos de Jesús, porque Él habita allá adentro. Y me dijo: cada vez que tú vayas a tratar con tus hermanos, tú vas a tratar conmigo. No los llames común, llámalos santos. Y desde ese día, los que me conocen entienden de que yo trato a la gente diferente. Yo no trato a la gente livianamente. Yo cuando hablo con las personas, vas a ver que siempre trato de tener una profundidad cuando hablamos y una conexión cuando hablamos. ¿Por qué? Al que lo entienda, que lo entienda. Ese espíritu que nació, que está dentro de ti, mi espíritu nació del mismo lugar y nosotros somos compatibles. Y mi espíritu brinca de gozo cuando yo hablo con un hermano en la fe. Mi espíritu brinca de gozo. ¿Por qué yo lo sé? Porque a mí me dividieron en dos. Y usted va a ver que cuando yo hablo con alguien, hay gente que me dice: mano, tú hablas mucho. Es que tú no entiendes. Te voy a explicar por qué yo hablo mucho. Porque cuando yo hablo con un hermano en Cristo, me acuerdo del trono. Tengo un glimpse de su presencia, una realidad del cielo delante de mí, que me separa de esta tierra y me deja respirar el aire del cielo. Por eso es que yo soy como soy. Porque para mí la realidad, escuche esto, quizás pueda entender el verso que dice: qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el ungüento, el óleo derramado por encima de la cabeza de Aarón, que baja por la cara, coge las barbas y cae en el vestido. Y en otra parte te habla acerca del perfume. Oh my God, te lo voy a tener que explicar porque no lo entendiste. El aceite de la unción era prohibido duplicarlo. El aceite de la unción del sacerdote era una mezcla que se hacía santa específicamente para el ungido de Jehová. ¿Qué te está diciendo el verso? Cuando nosotros como hermanos nos unimos, el aceite santo de Jehová nos cae y nos inunda y nos hace una sola cosa: empapados en su perfume. Por eso que cuando yo hablo con la gente, tú me vas a ver yo tratando de sacar un poco de jugo de eso que existe allá adentro, que vale más que la vida. Mis hermanos, yo no sé si es que no quiero usar palabras porque un par de teólogos se le van a revolcar. Mis hermanos, cuando Juan tenía a Jesús de frente, cuando Pedro y Jacobo estaban en el monte de la transfiguración, que Jesús se transforma, agarra otra forma, otra imagen y empieza a brillar. ¿Qué fue lo que dijeron ellos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Jesús se transfiguró y ellos vieron la realidad de Jesús frente a ellos. ¿Verdad que sí? Cuando yo hablo con la gente, yo los veo. Acuérdate que son dos. Te veo en la carne y te veo en el espíritu.
Y los discípulos vieron a Jesús en la carne y en transfiguración lo vieron en el espíritu. Porque dice la Biblia que cuando Él resucitó, su cara se parecía a Él. Su cuerpo era diferente. Como yo quisiera hablar muchas cosas, pero no las pueden sobrellevar. Hay una parte que dice que Jesús es la plenitud del Padre. Qué tremendo el versículo, ¿verdad? Y dice, y de Él bebemos todos. De su plenitud. Y sí, cuando yo me siento cansado y yo me siento atribulado, yo puedo agarrar el teléfono y llamo a María, porque María tiene de la plenitud de Dios. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Una vez yo estaba en mi casa, voy a hablar del plano espiritual, y una oscuridad cubrió mi casa, mi terreno. Todo estaba negro, pero negro, negro, negro. Y yo miré en el plano espiritual y le dije, Dios mío, qué clase de batalla están lidiando conmigo. Y le dije al Señor, llama a María, dile lo que me está pasando. Esa noche María tuvo una lucha bien larga intercediendo por mí. ¿Por qué? Porque cuando Dios divide, une. Nosotros no somos muchos cuerpos. Nosotros somos un solo cuerpo. Y lo que yo tengo y lo que tiene Eliú no es lo mismo. Para cuando Eliú necesite, acceda a lo que Dios me dio. Cuando yo necesite, acceda a lo que Él tiene. Te lo explico de otra forma. ¿Por qué tú crees que Jesús mandó a los discípulos a orar con él en el Getsemaní? Porque Él necesitaba agarrar de ellos fuerza. Y se durmieron. Y tuvo que bajar un ángel del cielo para fortalecerlo. Cuando la iglesia es individual, independiente, Dios tiene que bajar ángeles para que ministren a sus ministros, porque no hay quien sirva. Porque la iglesia no se ve funcional. La iglesia se ve estropeada, la iglesia se ve rota, la iglesia se ve herida. La iglesia no es así. La iglesia es Jesús, es santa, es sin mancha, sin arruga, es perfecta. Y por último, termino explicando esto. El cuerpo de Jesús, el que fue crucificado, ¿qué pasó con ese cuerpo? Porque Él resucitó con un cuerpo, con otro cuerpo. ¿Qué pasó con ese cuerpo? La Biblia dice, y en un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos serán transformados. Hay unas versiones bíblicas que te hablan de una palabra que es: se desintegra la materia y cae la materia nueva. El cuerpo de Jesús crucificado dejó de ser. ¿Tú sabes por qué a mí me encanta eso? Tú no sabes los días que yo me levanto y le digo al cuerpo mío: te quedan los días contados, papá. Te vas a desintegrar y me van a dar un carro nuevo, con actitudes nuevas, con forma nueva, a como es Dios.
Por lo tanto, tú no sabes las veces que yo tengo que negar el pensamiento humano y tomar el pensamiento celestial, porque ese es el que va a prevalecer. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? Pablo dice dinamita. La Biblia dice de gloria en gloria, de conocimiento en conocimiento, como la luz de la aurora, como el sol en el punto más alto, como la estrella de la mañana. Tenemos que empezar a reconocernos unos a los otros como somos, porque esta realidad que yo estoy hablando la vivimos mucha gente. Le voy a tirar al medio a María. Cuando yo conocí a María, yo conozco esta libertad desde hace mucho tiempo. Cuando yo conocí a María y yo la vi, yo dije, Dios mío, ella aguantará el golpe. ¿Por qué? Te voy a explicar. Cuando yo conozco a alguien en el espíritu, la realidad del cielo es tangible. En el cielo, tú conoces a una persona en menos de medio segundo. Y cuando te digo conocerla le conoces el nombre, conoces los anhelos de su corazón, conoces las cosas que le gustan, conoces su propósito, conoces su profundidad de verdad y de justicia, conoces lo más íntimo de la persona, y en menos de un segundo tú tienes una amistad plena. Así es como se conoce en el cielo. Cuando Dios me permite conocer la gente, usted no sabe cómo yo tengo que pegar freno. Porque para la gente, para la iglesia, conocerse es, no, que pase un año, que pase un año y medio, pues yo no sé, yo no confío en él, yo no sé quién es él. Pero para mí esa realidad no es. Cuando yo conocí a María, que la vi, me habían presentado una vez, pero María me la presentaron y ella se desapareció, pero como humo, se fue. Y yo dije, mira ella, es Speedy González, sabe coger. Yo no sabía por qué, después ella me explicó. La segunda vez que yo la conozco, se había acabado de pasar unos eventos en la iglesia, estamos al frente y ella está hablando conmigo. Voy a hablar plano espiritual. Ella está hablando conmigo y detrás de ella sale una nena y me mira, y cuando ve que yo la veo se esconde, y yo me quedo mirando a María. María está como a unos 15 pies, porque éramos un círculo, y yo la miro y le digo, te vi. Y ella me hizo, ¿ah? Yo le dije, te vi. Entonces ella trató, mira, lo disimuló bien chévere, ¿verdad que sí, María? Trató de disimularlo como que, ¿de qué tú hablas? ¿De qué tú hablas? Entonces ella se quedó con esa, y yo vengo y la miro y le digo, tú vuelas. Y ella me dice, ¿qué? Entonces, como yo vi que ella no quería soltar la información, yo le dije, yo vuelo también. Y ahí fue que ella hizo. Y yo le dije, yo sé. Y ella me dijo, ¿tú sabes? Y dije, válgate, un montón. Y yo me dijo, ¿cómo va a ser? Y yo le dije, claro que sí. Porque cuando Dios saca a los hombres por la noche en el sueño, te saca a trabajar. El espíritu no duerme, dice la Biblia que el espíritu no duerme, que el espíritu trabaja. Hay gente que Dios la saca y la manda a otros países a volar, volando, para que hagan unos trabajos. Entonces ella me dijo, sí, y vino bien bajita, sí, para aquí, para allá. Y yo le dije a ella, y lo agarré suavecito, bajé intensidad, porque yo estaba deseoso de poder hablar con ella como yo hablo con la gente en el cielo. Y me van a decir, ¿tú hablas con la gente en el cielo? Déjame decirte que sí, porque dice la Biblia que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales.
Y dice la Biblia que nosotros tenemos acceso. Y usted me va a decir, es que se supone que uno hable con los muertos. Es que yo no hablo con muertos, yo hablo con vivos. Cuando Dios quiere. Pruébamelo por la palabra. La transfiguración, se apareció Moisés y Elías. Ah, pero Elías subió vivo. Y sí, Moisés murió y lo resucitaron. Y dice Lucas que ellos dos hablaban con Jesús acerca de cómo lo iban a agarrar y lo iban a crucificar. La Biblia cuando te habla y te dice no hables con muertos, te habla con los perdidos, te habla con los demonios, te habla con eso. Yo no le oro a los muertos por hablar con ellos. No se equivoque. Yo busco hablar con mi Padre Celestial. Pero si Dios quiere que yo tenga una experiencia y me lleva arriba y me explican cosas, estoy hablando con gente que está en el cielo. Es más, se lo voy a explicar de otra forma. Todos ustedes están muertos. ¿Verdad que sí? Alín, cuando tú aceptaste a Jesús como tu Salvador, ¿qué pasó con el espíritu que tú tenías? Se fue, murió. Pues tú estás muerta. Le estoy tratando de que ustedes puedan entender unas cosas que son reales, son tangibles. Yo estoy hablando con ustedes y ustedes están resucitados en Cristo y ustedes son nuevas criaturas. Significa que ustedes murieron. ¿Cuántos de ustedes han hablado con el Señor Jesús? ¿Cuántos de ustedes han visto a Jesús? ¿Verdad que sí? Estás viendo un muerto. Porque Él murió. Él habla. La definición de muerte es muerte carnal, no espiritual. El espíritu no muere. Ni el espíritu que va arriba, el alma que va arriba o el alma que va abajo no muere. No muere. ¿Quiénes somos nosotros? Yo les pido a ustedes que ustedes se lleven esto y ustedes en sus casas empiecen a indagar y empiecen a hacerse preguntas. ¿Yo vivo en esta libertad? ¿Me atreveré a vivir en esta libertad? Y si vivo en esta libertad, ¿qué va a pasar? Que no va a pasar. Yo me acuerdo en una vigilia en enero del 2000, creo que fue 2016, enero del 2016 en la iglesia de mi papá. Yo estoy ahí, se abre una pantalla gigante y yo veo al evangelista Jimmy Torres y Dios me lo presenta y me dice: lo mandé a abrir una iglesia, vete donde él, dale los servicios de tu ministerio y ayúdalo. Se cerró la pantalla. ¡Uf! Y yo dije: Padre, yo no tenía el número de teléfono de él, hablé con un amigo mío de Morovi, llámalo y dile que voy para allá. Eso fue sábado. El jueves yo estoy frente a la casa de él. A mí me encanta hablar con Jimmy, usted no tiene idea, porque Jimmy tiene esta libertad. Cuando yo lo veo le digo: Jimmy, ¿tú sabes por qué yo estoy aquí? Y me dice: claro que sí, si yo te estoy buscando desde el sábado. Yo no tuve que entrar con él en detalle, le dije: te ofrezco mi servicio, sí o no. Él me miró y me dijo: aquí han venido pastores, evangelistas, gente de concilio diciéndome que me va a ayudar, y a todos ellos le he dicho que no, pero a ti sí, porque Dios me dijo que contigo sí. Esa libertad que es plena, eso existe. Lo que pasa es que muchas iglesias no están acostumbradas. Esa libertad existe. María, donde salimos volando. Usted no sabe la alegría. Mire, la alegría que a mí me da cuando yo estoy con hermano y nosotros podemos decir: se abrió el plano espiritual. Ay, Dios mío. Y nos vamos.